Bueno, hola. Espero que les sirvan esta serie de videos que voy a hacerles. Van a ser eh, varios temas sobre metodología, estadística, etcétera, para que puedan realizar sus trabajos y puedan también resolver dudas y tener fuentes donde checar, ¿no? Sobre todo voy a usar varios libros en específico. Voy a usar este libro que es el Coolican. Debe haber alguna versión más moderna, es del 2018 creo. El el Sampieri. Este que es muy bueno es los Andy Field. Hay varios, hay de SPSS, R, SAS y demás. Y un libro más avanzado que es este de aquí, se llama Modern Statistics for the Social and Behavioral Sciences, de Wilcox. Es un libro ya más complejo, un poco más avanzado, pero es sobre la aplicación de métodos robustos en R. Y esos son los libros que les podría recomendar para checar dependiendo de, digamos, el nivel en donde estén. Pero uno que podrían tener así y es explicar prácticamente todo es o el Coolican o el Field. Sobre todo a nivel básico. Bueno, hoy vamos a ver qué son las variables y los diferentes tipos, porque es como algo súper fundamental que tienen que conocer. De aquí se deriva todo, tanto la creación de preguntas de investigación como los propios análisis estadísticos. Entonces, me pareció que este era un buen inicio. Pero todos van a ser así, todos van a ser como pequeños videos sobre temas específicos, con muchos ejemplos y así. Bueno, lo principal es decir, pues, qué es una variable, ¿no? Pues miren, esta es la definición que da Sampieri. Dice, una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros como científicos es básicamente estudiar esos cambios o estudiar cómo se comporta ese fenómeno. Puede ser de muchas cosas pueden ser entendidas como variables, prácticamente todo, ¿verdad? Este, por ejemplo, la presión, eh, las calificaciones en un examen, la dosis de un fármaco, el IQ, este, rasgos de la personalidad, etcétera. Prácticamente lo que se les ocurra. Bueno, ahora ahí sería bueno que en este momento traten como de reflexionar y traten de decir, ok, ¿qué cosas tengo en mi ambiente y podrían entrar dentro de esta categoría, ¿no? Por ejemplo, yo aquí puedo observar y pues no sé, veo una tele, entonces a lo mejor se me ocurre el tiempo que la gente ve la televisión. O veo a mi gato y digo, ah, bueno, la cantidad de veces que mi gato va a comer en el día. ¿No? Esas son variables. Traten de pensar en algunas. Eso les va a ayudar mucho. Van a alucinarlas, pero a donde vayan digan así como de, ah, eso es una variable. Oh, eso de ahí es una variable. Así intenten hacer eso. Aunque vayan caminando en la calle o para sus clases, intenten hacer eso. Es muy divertido. Bueno, según yo. Ahora, también los científicos clasifican diferentes tipos de variables, ¿no? En general, se podría decir que hay variables numéricas y variables categóricas, ¿no? Dentro de las numéricas están las continuas y las discretas, y dentro de las categóricas están las nominales y las ordinales. Ahorita vamos a ver cada una de estas. Bueno, ahora las variables numéricas. Estas son numéricas, pues, como su nombre lo dice, pues, porque implican números, ¿no? Y los números es lo que nos interesa, el cambio, el valor, el aspecto cuantitativo, no el hecho de que el número clasifique algo o simbolice algo como las otras. Estas variables, por ejemplo, las continuas, pues son variables que entre un punto y otro punto hay infinitos puntos posibles. Yo sé que suena muy abstracto, pero son variables que todo el mundo ve todo el tiempo. Por ejemplo, imagínense cuántos números hay entre el uno y el 2, ¿no? Entre el uno y el 2, o sea, a priori hay infinitos números, ¿no? Tenemos 1.0000001, 1.000000001, ¿no? Y se pueden imaginar todos los que quieran, ¿no? Entre el uno y el 2. Ajá. Entonces, en la práctica, obviamente,
hay límites, ¿no? Obviamente porque pues, no todo se subdivide y subdivide al infinito, ¿no? Pero son efectivos los valores entre un número y otro. Por ejemplo, en el caso del peso o la altura, el tiempo, etcétera. Por ejemplo, en el peso del gato, ¿no? Decimos, el gato pesa 5 kilos y 300 gramos, o 343 gramos, ¿no? Entonces, no solamente hablamos de que pesan 4, 5, 6 kilos, sino decimos, pesan tantos gramos dentro de entre ese kilo y otro kilo, ¿verdad? O entre la altura, ¿no? No decimos, podemos, por ejemplo, decir, mido 1,58 y medio, o mido 1,85 y medio. ¿Me explico? O sea, contamos, a lo mejor los milímetros, ¿no? No son importantes. En ese sentido, esas variables son continuas, ¿vale? A diferencia de, las variables discretas, ¿no? Que a diferencia de las continuas, pues no hay una cantidad infinita o significativa de puntos, ¿no? Que nos interese. Por ejemplo, si contamos el número de bebés o el número de gatos, pues no decimos que tenemos 2.5 gatos o 2.3 de gato, ¿cierto? Decimos tengo 5 gatos o tengo 4 gatos, ¿no? A lo mejor en una de estas pruebas donde no hay como puntos medios, pues uno no saca 4.75, ¿no? Sino saca 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta el 10, ¿no? Pero no saca medios puntos o lo que sea. Ese tipo de variables serían variables discretas, ¿vale? Porque no hay un punto, no hay valores intermedios entre los diferentes puntos. Eso es lo que diferencia una continua de una discreta. Ahora intenten ustedes pensar en varias variables. Intenten pensar por lo menos en 5 variables continuas y 5 discretas. No tiene que ser ahorita, puede ser, les digo, cuando caminen, cuando vayan por ahí al parque, yo qué sé, o tengan una cita, ¿no es cierto? No sé, pero ojalá en ese momento a lo mejor no, al menos que sea una cita muy ñoña, pero en ese caso sí. Pero no sé, o sea, piensen en algo de ese estilo. Y ahora tenemos las variables categóricas, ¿no? Que como su nombre lo dice, pues son categorías. Ya no es como tal números lo que nos interesa, sino que los números simbolizan algo. Por ejemplo, las nominales, tenemos que los números simbolizan etiquetas o categorías. Pues esas seguramente las han visto ustedes en psicología de diferentes maneras. Por ejemplo, todas estas categorizaciones de la personalidad van a ver que cuando que al final acaban siendo como un número. O sea, cuando ustedes hacen los análisis estadísticos, dicen a Juanito, Fernando y Alejandro son 1, 1 y 2. Eso quiere decir que 2 de esos a lo mejor fueron de extraversión y uno fue de apertura a la experiencia, por poner un ejemplo. Y así, o sea, esa es esa idea de las variables nominales. Ustedes también pueden pensar en muchas, como por ejemplo, no tendrían que limitarse a estas, pero bueno, en principio son las que más familiarizados podrían estar. Pero también podrían pensar en otras variables categóricas, como el simple hecho de ser, no sé, a lo mejor un niño o de cierta edad, ¿no? O tener depresión o no tener depresión. No lo sé, todas esas también son variables categóricas. Traten ustedes como de pensar en más y más. Y finalmente pues podrían tener variables de tipo ordinal, que son las variables que ya no como tal indican el orden de los eventos, digo el orden de los casos. Por ejemplo, de menor a mayor. El caso más paradigmático es cuando la gente enumera las posiciones de una carrera, ¿no? En este caso Usain Bolt, ¿no? Quedaría en primero y luego quedaría otro como Tyson Gay en segundo y así en tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿no? No nos interesa tanto qué tanto tiempo hicieron o qué tan rápido fueron, sino nos interesa en qué lugar quedaron.
Otra que pueden hacer son como las de satisfacción, ¿no? O sea, qué tan satisfecho está el cliente, ¿no? En esas siempre tienen como un orden, ¿no? De menos satisfecho o a más satisfecho. Otras podrían ser como las de qué tan de acuerdo estás con una proposición, ¿no? Que son muy importantes a la hora de hacer estas pruebas como de personalidad y demás, ¿no? Que dicen, este, no me gusta estar con las personas. ¿Qué tan de acuerdo estás con eso del 1 al 5? ¿No? Esa también es una variable ordinal. Si se fijan, los números no son tan importantes en ninguna de estas, ni en las nominales ni en las ordinales. Lo único que importa es, en este caso en las ordinales, que el número significa una posición y en las otras que los números significan una categoría. Entonces, otro momento de parar y pensar, del sillón de pensar. Este, traten de pensar en 5 variables nominales y 5 ordinales, ¿vale? No tiene que ser, como les decía, ahorita, pueden hacerlo después, pero sí intenten hacerlo. Y finalmente, pues estas son los libros que usé, donde podrían ustedes checar esta misma información. Por ejemplo, en el Kulikan lo dice de manera muy, así como pequeñas definiciones de qué son cada una. Entonces podrían de ahí repasar o repasar igual viendo este video. En fin, espero que les haya servido y pues nos vemos por allí. Cuídense.